Vamos a los reportajes especiales de la revista de la semana. La música del país que los inmigrantes adoptaron como su nueva patria tiene lugar preferencial. Sin embargo, no olvidan las antiguas canciones que entonaban sus madres y abuelas. Comidas que vinieron de afuera y un exquisito asado paraguayo dan el marco gastronómico a esta celebración. Cuando los inmigrantes llegaron a Itapúa, esta era una zona de inmensos bosques. Hoy está surcada por rutas asfaltadas y modernos puentes, pero sin embargo no se olvidan las antiguas tradiciones. El saludo del auditorio a las banderas de los diferentes países, también del distrito y de la AID. Estamos trabajando 4 meses para hacer esta fiesta. Ahora se está dirigiendo por la comisión de la AID, inmigrantes y descendientes eslavos. Comisión de inmigrantes y descendientes eslavos, con sede en Coronel Bogado, en Caipuente. Este es el número 7, pero realmente nacional es el 5º Festival Nacional del Inmigrante. Y eso para nosotros es un gozo y realmente es un privilegio. Bien, y nos vino la fiesta. Comenzamos a numerar desde el año que hemos conseguido el reconocimiento donde se nos designa la primera semana del mes de junio de todos los años la Semana Nacional del Inmigrante. Pues estos aplausos, la presentación de cada una de las banderas, símbolo o representación de cada una de las colectividades que hoy pueblan nuestro país. Con esa empezamos siempre. Siempre empezamos. Somos paraguayos, nacimos aquí en esta tierra. Así es. Creímos que el de arriba nos va a dar el mismo tiempo y hay mucha gente que ya están llegando. Somos trabajadores, estamos bien con el que está arriba y con los que están abajo, entonces el Señor nos regala este espléndido día para que todos ustedes y todo el país pueda ver lo que es el crisol de razas en el Paraguay. Este año vamos a tener las costumbres de los eslavos, con carrozas muy bien adornadas. Hacían antes nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros padres. Nos estamos involucrando dentro de los artistas. Ya se están integrando otros inmigrantes. Fausto, que es descendiente brasilero, trajo mucha gente de Santa Rita. Cada uno queremos saber las raíces. Y al conocer nuestras raíces, entonces tenemos que valorarnos, quiénes somos. En el estacionamiento del otro lado tenemos una exposición de autos antiguos. Para que la gente de Asunción puedan ver la comida que se está preparando y al ver ello eso se van a integrar también con nosotros para el otro periodo, o sea, el año que viene. Y hay asado, el asado ya están para comer, porque eso van a comer la gente, van a mirar, paga la entrada y entra. Postre, mira, pero dietético, puede comer tranquilo. Tenemos un lindo sorteo. Por entrada,
una moto. Hijos y nietos de inmigrantes ven ahora el fruto de décadas de sacrificio de sus antecesores. Estos instantes aquí, en la revista de la semana. Década de 1930, ni siquiera sabían cómo pedir comida, ya que no hablaban el castellano ni el guaraní. Sus hijos y nietos ven ahora el fruto de décadas de sacrificio. Naila Rolón Wojtowicz. Wojtowicz. Sí. ¿Tu mamá de qué ascendencia es? Ucraniano. Ucrania. Milagros Cigarrilla, Lopoja. Los pájaros. O sea, vos sos tu mamá es descendiente de Ucrania. ucranianos. Eso, muy bien. ¿Y desde cuándo estás en el ballet? Desde los 8 años, por ahí. 8 años. ¿Cuántos años tenés? 11 años. 11 años. ¿Desde cuándo estás bailando? Desde los 4 años. Primero mi hermana entró y luego fui yo. En este momento mi hermana es la profesora. Nos vamos a Asunción y venimos acá y hacemos viajes a veces a Punta del Este. En el año 1936, ellos vinieron acá, mis abuelos, mis padres. Proximidad de la guerra, entonces los eslavos se largaron buscando Paraguay. Todo inmigrante que se vino de Europa, y no de Europa, sino de otros países cercanos, pasaron lo que pasaron todos inmigrantes, que no era nada fácil. Difíciles y muy duros. Si uno ahora recuerda cómo ellos vivieron, no sé, uno dice que eso es un cuento chino, como quien dice, sí. Y si le decimos que esto era monte, los chicos se ríen que no creen, y que ahora ya hay asfalto, ¿no? Así que pasaron de todo hasta falta de comida. No sabían el idioma castellano, y eso también le costó muchísimo. Para pedir algo para comer, ¿cómo le pedís? Gracias al trabajo de todas las personas que estaban dentro del país, muy pronto también se acostumbraron a labrar la tierra. Paraguay es algo especial. Imagínate vos, no solamente en nuestra tierra, sino hasta fértil en la producción de una familia. Saliendo a otros países y conociendo lo que es el Paraguay, yo creo que nosotros estamos en un país bendecido por el Señor. Y ya nosotros